Buenos días, hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor. Vamos a dar comienzo en este día a un nuevo culto de adoración, en este día en que apartamos especialmente para la adoración del Señor. Vamos a leer juntos lo que dice en el Salmo número 47, los versículos 1 y versículos 2, que dice: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Vamos juntos, hermanos, en este momento a aclamar al Señor, vamos juntos a cantarle a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que les vamos a pedir que todas esas cosas que a lo mejor podamos estar haciendo, las dejemos de lado y que nos concentremos en escuchar la voz de nuestro Señor. Así que los invito a que todos juntos en esta mañana podamos cantar al Señor. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundando el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Que el Señor solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y
tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración, este momento en el que clamamos a nuestro Señor por el perdón de nuestros pecados. Los invito a que oremos todos juntos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Aún así nosotros ponemos, Señor, delante de ti todas nuestras faltas, Señor. Reconocemos, Señor, que constantemente faltamos a tu ley, Señor, faltamos a tu palabra. Y es en este momento, Señor, en el que nosotros reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que aún nuestro pecado, Señor, está continuamente, Señor, con nosotros. Y es por eso que te queremos rogar, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, y sabemos que tú puedes perdonar, Señor, todos nuestros pecados. Y es por eso que estamos delante de ti, clamándote, Señor. Te rogamos que todas nuestras faltas, Señor, que hoy reconocemos delante de ti, tú las puedas perdonar, Señor. Ponemos todo esto en el bendito nombre de nuestro Cristo Jesús.
Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejarán a un mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda.
Hermanos, ante todo y en primer lugar les quiero saludar y quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad y este privilegio que Él me da de poder predicar su palabra. Para mí la verdad es que siempre ha sido un motivo de agradecimiento hacia Dios poder hacerlo. Yo me dispongo en sus manos para predicar su palabra y ahora en este último tiempo he aprendido algo, que esto es un acto de adoración. Y yo a lo que los invito ahora es que adoremos a nuestro Dios. La adoración no es solamente cuando cantamos, sino en todo lo que hacemos. Y cuando nosotros nos reunimos como pueblo en torno a la palabra del Señor, estamos reconociendo que Él es todo para nosotros y que es su palabra la que nos alimenta, la que nos fortalece. Es su palabra la que creó todas las cosas y es su palabra la que creó a su pueblo y es su palabra la que sostiene a su pueblo. Por eso yo los invito a adorar. Adoremos al Señor. Reunámonos como en los tiempos antiguos alrededor de su palabra y lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana. La palabra de Dios está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Yo voy a dar lectura, voy a leer desde los versículos 3 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo, a todo Israel, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Los invito a orar. Oremos al Señor para que Él nos hable esta mañana. Señor bendito, amado Dios, hemos dado lectura a su santa y bendita palabra. Reconocemos que usted es Dios sobre todas las cosas. Reconocemos que usted es quien creó todo lo que existe. Usted nos creó a nosotros. Usted formó un pueblo. Usted es el Dios de la historia. Usted es el Dios que actúa en la historia. Usted es el Dios que sostiene a su creación. Amado Dios, usted no es un Dios ajeno, es un Dios que se ha manifestado, es un Dios que nos habla. Y acá nosotros hemos leído, Señor, un momento de la historia muy importante, Padre amado. Abra nuestros ojos para poder entender. Revélenos, Señor, el sentido de esta palabra. Revélenos cómo se aplica a nosotros, a nuestras vidas, Señor. Háblela, Señor, con frescura del cielo, con unción, Señor, del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, cómo su palabra bendita es capaz de sostenernos aún en la hora
que nosotros estamos viviendo. Amado Dios, yo se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acá para oír su voz. Todos nosotros estamos para oír su voz, voz de Dios. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando leí esta palabra, hermano, yo meditaba en cómo en la historia de los pueblos hay momentos que son momentos históricos, ¿ya? Cuando nosotros leímos la palabra del Señor, en un sentido todo lo que leemos es histórico, es muy importante. Pero sabemos también que hay ciertos hechos que marcan un punto de inflexión en el cual las cosas nunca vuelven a ser igual, sino que se está, por decir así, trazando un quiebre en la historia, ¿ya? Y eso es lo que nosotros acabamos de leer acá. Nosotros sabemos y conocemos la frase Ebenezer, ¿sí? Incluso yo he visto, se lo ponen de nombre, he visto negocios, ¿ya? Que tienen ese nombre, Ebenezer. Y nos quedamos con esa idea, nos quedamos a veces con alabanzas, hay alabanzas que se han hecho en torno a esto, pero si nosotros hurgamos un poco más profundamente en lo que acabamos de leer y consideramos el contexto de esta palabra, nos vamos a dar cuenta que aquí hubo un quiebre. Tanto en los personajes que Dios levanta acá, en la persona que Él levanta, que es Samuel, ¿ya? Como en el curso de la historia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Nosotros recordamos la historia de cómo Dios prometió a Abraham, al patriarca Abraham, que a través de él levantaría naciones, que él sería padre de naciones, ¿cierto? Pero a la vez le dijo el Señor que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿ya? A través de él vendría una simiente que sería bendición para todas las familias de la tierra. Se formaría una gran nación. Pero Dios le dijo a Abraham que esa nación, una nación especial que vendría a través de él, iba a ser esclava en Egipto por más de 400 años. Y así fue. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por más de 400 años. Pero Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Como dice la Biblia, con brazo fuerte, con mano poderosa. El Señor juzgó a todos los dioses egipcios, el mayor imperio de la época. Y el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud. Lo hizo pasar a través del mar. Abrió el mar para que su pueblo saliera de ahí. Y después lo condujo a través del desierto. Dice la Biblia también, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Sí? Hablando del pueblo de Israel como de un rebaño que era guiado por estos dos líderes que el Señor levantó. Pero ese no era el final de la historia. Acuérdense que Dios le había prometido a Abraham una tierra, ¿sí? Entonces tenía que venir la conquista de la tierra. Y el líder que levantó el Señor para poder conquistar la tierra de Canaán fue Josué, el gran general de Israel. Ellos conquistaron la tierra. Y acuérdense ustedes las palabras finales de Josué cuando él ya iba a morir. Y él dijo, fíjense ustedes, pueblo de Israel, que el Señor no ha faltado a ninguna de las promesas que les había hecho. Él prometió darles la tierra y Él dio la tierra. Conquistaron. Y ahí, si usted lee ese libro, el libro de Josué, pero con los ojos de la fe, entendiendo que este es algo espiritual, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel no tenía cómo poder conquistar esa tierra, humanamente hablando. Yo leí un poco cómo eran esos pueblos que estaban ahí, los cananeos. Eran ciudades-estado, hermano. Ciudades-estado, verdaderas ciudades-estado que tenían un rey, pero que tenían todo un aparataje ahí político, económico y militar. Por eso la Biblia dice que en ese lugar había ciudades que parecía que sus murallas llegaban al cielo. ¿Cómo iba a poder un pueblo poder conquistar toda una área donde no había había muchas de estas ciudades-estado y muchas veces se confederaban, se unían cuando habían amenazas externas? Bueno, Dios fue el que
les dio la victoria a su pueblo. Dios lo hizo. Dios les dio la tierra. Dios les dio victoria sobre todos estos pueblos. Y se establece el pueblo de Israel acá en la tierra de Canaán. Pero inicialmente ellos no siguieron el modelo de las naciones que tenían alrededor. ¿Ya? Y ahí viene todo este tiempo, este periodo que se conoce como el libro de los jueces, el periodo de los jueces en Israel. Israel de un principio fue pensada por Dios para ser una teocracia, un pueblo gobernado directamente por Dios. Pero ahí entra lo que nosotros vemos y lo que la Biblia da testimonio, que nosotros vivimos por vista. Nosotros somos una humanidad caída, somos seres caídos. Y una de las cosas que a nosotros nos marca es que nos guiamos mucho por lo que ven nuestros sentidos, nuestros ojos. Entonces, como el pueblo no veía a Dios, no lo veía, comenzó a seguir a las naciones a las que sí podían ver. Comenzaron a alejarse del Señor y a adorar a dioses e imágenes que sí podían ver. Porque si nosotros leemos la historia, todos estos pueblos que rodeaban ahí, que estaban alrededor de la tierra que Dios le había dado a su pueblo, ellos adoraban ídolos. Y esos ídolos tenían imágenes. Y el pueblo de Israel se fue tras esas imágenes, adoraban a esas imágenes y por lo tanto estaban quebrantando el pacto. Porque usted sabe que el Señor en su ley estableció que Él solamente debía ser adorado por su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Y cuando Josué muere, Él les advierte, ustedes se van a alejar del Señor. Y eso fue lo que pasó. Y había un patrón ahí, había un patrón que se desarrolló durante todo el periodo de los jueces de Israel, que era el pueblo abandonando al Señor, el pueblo yéndose tras esos ídolos, entregándose a la idolatría, el Señor castigando a su pueblo, levantando fortaleciendo a algunos de estos enemigos contra el pueblo de Dios, una fuerte opresión que venía, que no duraba meses, no, duraba años. Muchas veces duraba décadas. Y después, cuando el pueblo se arrepentía y clamaba, el Señor levantaba un libertador, levantaba un juez. Y hay muchos jueces. El Señor fortalecía a este líder, se unía el pueblo en torno a este líder y el Señor le daba una victoria a su pueblo y lo liberaba. Volvían a disfrutar de un tiempo de paz, volvían a irse tras los ídolos y se activaba nuevamente este ciclo. ¿Sabe cuánto duró ese periodo? Que el pueblo se entregaba a la idolatría, que eran oprimidos por sus enemigos, que Dios le levantaba un juez que los liberaba. Ese periodo duró 300 años, alrededor de 300 años. Imagínese usted viviendo 300 años así. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa personalmente que cuando yo leo eso y tomo un comentario o una Biblia de estudio y explican esas cosas, no sé por qué tiendo a pensar como que en esos años que son muchos años antes de Cristo, como que los años fueran más cortos, por decir así, como que 300 años fueran en realidad como 30. ¿Ya? Pero no fue así, son 300 años. Yo pensaba ahora, para poder tomar lo que eso significa en este tiempo, es como si nosotros como Chile imagínese usted viviendo un periodo así, un proceso de esa naturaleza desde 1720 hasta ahora. Porque esos son 300 años hacia atrás, 1720. Es mucho tiempo. Si usted piensa cómo ha cambiado nuestro país y nuestra región en realidad desde 1720 hasta ahora, han sido grandes los cambios. ¿Cuántas generaciones han pasado ahí? Si usted empieza a pensar hacia atrás en su familia, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, bueno, casi todas esas generaciones podemos abarcarlas dentro de lo que fue el siglo XX. Pero ya nos vamos a 1800 y tanto y perdemos el rastro de nuestra familia, de nuestros ancestros. Imagínese irnos un siglo atrás más, a los años 1700. ¿Usted no piensa que en el pueblo de Israel muchos siervos y siervas de él
pensaron que tal vez las promesas de Dios no se iban a poder materializar, porque veían que el pueblo nunca se volvía de todo su corazón al Señor y se iban tras los ídolos. Y por lo tanto, ¿cómo se iba a poder cumplir la palabra del Señor? Si el Señor había sido claro en su ley, había establecido un camino de bendición, el camino de la obediencia, y un camino de maldición, el camino de la desobediencia, y el corazón del pueblo iba tras los ídolos, es decir, tras de la desobediencia una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué iba a pasar si alguna vez ya era tanta la rebelión que simplemente Dios perdía la paciencia y se levantaba un pueblo que barría para siempre con Israel? Sin embargo, lo que vemos acá, hermano, lo que vemos acá, la última frase que usted ve antes de la lectura que nosotros dimos recién, dice así, en el capítulo 7, en el versículo 2, al final del versículo 2, dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba. ¿Y sabe qué? Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, yo veo que es muy distinto a lo que ocurre en el libro de los jueces. Ya era un lamento más profundo. Ya estamos hablando de 300 años de este ciclo de opresión, de enemigos que se levantaban sobre el pueblo, que lo oprimían por décadas. Imagínese usted lo que significaba trabajar por una cosecha y que después llegaran los enemigos y se llevaran toda esa cosecha. El pueblo de Israel había pasado hambre. Habían visto morir a cuántos de sus hijos, de sus hijas, a través de la espada del enemigo. Ya no daban más, hermano. Pero ya estaba el pueblo comenzando a entender que esto realmente se debía a su propio pecado. Aquellos se habían alejado del Señor. Aquellos no habían sido fieles al pacto. No habían sido fieles a Dios. Habían cometido, como dice la palabra, adulterio espiritual. Y su alma, porque el alma del pueblo de Dios se duele. En algún momento se cansa y se duele de verdad. El alma empieza a anhelar al Señor. Y eso ya estaba pasando acá. La casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Y en ese momento es cuando comienza a crecer la figura de Samuel. Porque Samuel fue el último de estos jueces. ¿Se acuerda que le mencioné al principio que este es un punto de inflexión? Samuel es el último de los jueces. Porque luego se va a inaugurar el periodo de la monarquía. El último de los jueces, Samuel. El primero de los reyes, Saúl. Estamos acá en un periodo de transición, en un periodo de grandes cambios. Y usted sabe que esos son tiempos de profundas crisis, los cambios. Y aquí estamos viendo un cambio en el pueblo de Dios que estaba preparando el camino para la institución de la monarquía. La monarquía, acuérdese usted que después se inaugura una dinastía a través de la cual iba a venir el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo Dios comenzó en este periodo de la historia a restaurar a su pueblo? ¿Cómo comenzó Dios a fortalecer a su pueblo? ¿Cómo comenzó Dios y sigue en el fondo Dios trabajando en la historia para cumplir sus promesas? Fíjese muy bien lo que está pasando acá. Dice en un principio que Samuel, habló a toda la casa de Israel y le dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitáis los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Se da cuenta cómo el líder que Dios levanta? Un hombre, Samuel. Samuel fue un hijo de promesa. Samuel fue un hijo que Dios le dio a una mujer estéril, a una mujer que había sufrido la esterilidad. Y Dios prometió, y nació este hijo de la promesa, y en agradecimiento Ana lo entregó al Señor. Y fue un hombre piadoso. Fue un hombre quebrantado, hermano. Fue un hombre que reconoció que no es por las propias fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Fue un hombre de oración. Y este hombre miró al pueblo y él le habló claramente, con esa valentía que tienen esos hombres de Dios. Y le dijo, ustedes están así
por la idolatría de su corazón. Miren, ¿a quién están adorando? Están adorando a los Baales y están adorando a Astarot. Quítenlas del pueblo. Sáquenlo. Y no solamente destruyan sus imágenes, sáquenselas del corazón. Si ahí está el problema. Llamó al pueblo, si usted lee los comentarios, dice a una reforma religiosa. A una reforma religiosa. En el fondo, Samuel llamó al pueblo a una conversión. Conviértase al Señor. Dejen los ídolos, déjenlos. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo sírvanlo a Él. Y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Sabe que el problema no eran los enemigos? Sí, los enemigos eran poderosos. Los filisteos, nosotros leemos, eran poderosos. Eran pueblos guerreros y eran guerreros fieros los filisteos. Vamos a ver que este pueblo sigue teniendo protagonismo como enemigo de Israel, aún en los reinados de Saúl, en los reinados de David incluso. No eran cualquier enemigo, eran enemigos fieros, fuertes. Sin embargo, aquí Samuel les dice, ¿por qué son fuertes esos enemigos contra ustedes? Porque ustedes han sido infieles al Señor. Si Él prometió si lo adoraban solamente a Él. Si no lo abandonaban, ustedes van a ser fuertes sobre sus enemigos. Pero si ustedes abandonan a Dios, ustedes van a ser débiles frente a sus enemigos. Eso estaba en el Pentateuco. El Señor ya se lo había dicho a través de Moisés. Había entregado esa palabra. Quiten los ídolos. Y sabe que algo muy interesante que yo encontré que se lo quiero compartir. Cuando el Señor habla acá a través de Samuel y le dice quiten a los dioses ajenos y a Astarot, nombra uno por nombre, Astarot. Y ese ídolo era una diosa y era la más querida en ese momento para el pueblo de Israel. Era la diosa de la fertilidad y de la guerra. Por eso la nombra por nombre, y a Astarot. Y ahí en el comentario decía, cuando el Señor nos llama a la conversión, Él apunta directamente a esos pecados más queridos que tenemos nosotros. A ese que le diríamos al Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a dejar todo, pero este pecado no. ¿Y por qué este Astarot era tan querido para el pueblo de Israel? ¿Sabe qué? Era la diosa de la fertilidad y de la guerra. Y a través de la historia, si usted rastrea todo lo que han sido los grandes imperios, ellos siempre han exaltado el poder militar y su economía. ¿Por qué era la diosa de la fertilidad? En esos tiempos, acuérdense ustedes, los pueblos vivían mucho más cercanos a la tierra. Ellos estaban conscientes que dependían de la tierra directamente. Las cosechas, la fertilidad, no solamente la fertilidad del pueblo, ¿ya? Que no hubiese esterilidad en el pueblo, que pudieran tener descendencia a través de hijos. La fertilidad de los rebaños y los ganados. Si usted lee en la Biblia se va a dar cuenta que eso era siempre un signo de bendición. ¿Por qué? Porque ellos dependían directamente de sus rebaños, de sus ganados, todo lo que adquirían de ahí, los productos. Y no solamente de eso, también de la tierra, la fertilidad de la tierra. Las economías estaban directamente ligadas a la fertilidad de los campos, las cosechas, los granos, los frutos, las hortalizas, los frutos de la tierra. Y lo que la Biblia llama el fruto del vientre. Los ganados. Por eso que usted encuentra salmos donde los salmistas exaltan esto, deseándole al pueblo de Israel bendición, que tus rebaños se multipliquen por millares en los campos, que tengas abundantes cosechas, que tengan hijos y que tus hijos crezcan y se conviertan en hombres y mujeres de Dios. ¿Se da cuenta usted? Y a la vez el ejército. Astarot, la diosa de la fertilidad y de la guerra, porque siempre el ser humano ha basado su seguridad en estas cosas. ¿Sabe que hace poco, y me llamó mucho la atención, hace poco yo escuché al expresidente de la primera potencia del mundo hablar directamente de esto, hablando de la fortaleza de su economía y de la fortaleza de su ejército. Es lo mismo en lo que basaban su seguridad los imperios antiguos. La fortaleza de su ejército, la fortaleza de su economía. Ustedes saben que un gran ejército no sirve de nada si ustedes no tienen una gran economía.
Porque ¿cómo va a financiar un ejército? ¿Y cómo va a financiar una guerra? ¿Se dan cuenta que no es casualidad que ese ídolo haya llegado a ser tan querido para el pueblo de Israel en ese momento? Obviamente no era un ídolo originalmente israelita, si este era un ídolo pagano. Pero ¿por qué qué es lo que, cuáles son aquellos aspectos de la vida que los pueblos deifican, por decir así, lo divinizan y después terminan adorándolo? Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, en esta pandemia que estamos viviendo, nosotros desde el año, hace 2 años atrás, estamos recién comenzando un nuevo año, pero hace 2 años atrás, fines del 2019, nosotros vivimos unos levantamientos sociales en muchos países del mundo y se ha puesto en cuestionamiento, se han cuestionado los sistemas políticos y modelos económicos y encontramos nosotros férreos defensores de ciertas ideologías políticas y de modelos económicos, ¿ya? Y hemos visto cómo ha habido una fuerte polarización en los países. Y algunos defendiendo que cierto modelo económico es la respuesta para la situación que están viviendo los países y el mundo. Y ponen ahí su confianza. Y otros dicen, es otro el modelo que nosotros debemos instaurar. ¿Ha visto cómo están polarizados los países en torno a estas ideas? ¿Se ha dado cuenta usted? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se ha dado cuenta también que hay muchos cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios, que terminamos peleando por estas cosas, dividiéndonos por estas cosas? Como si en cierto modelo, como si en cierta ideología estuvieran las respuestas para los problemas que tenemos nosotros aún como humanidad. Ahora yo le hago la pregunta, ¿la respuesta está ahí? ¿Realmente? Usted sabe que no es así. Usted sabe que no es así. Ahora ha reflotado ese viejo debate entre capitalismo y socialismo. Capitalismo y socialismo. Y yo he visto cómo la gente, entre usted en las redes sociales y vea la polarización y el nivel de antagonismo, y yo diría hasta de odio que hay con que se atacan. Y se ponen, no sé, se agreden las personas por esto. Pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que esa no es la respuesta. Y sabemos que la historia está avanzando hacia un final. Y sabemos que nosotros vamos a poder ver lo que siempre la humanidad debió ser. Lo vamos a ver recién cuando venga el Señor nuevamente a esta tierra. Y cuando restaure todas las cosas. Y cuando Él directamente nos gobierne. Nosotros creemos en el reino de Dios. Esa es la respuesta. El reino de Dios. El reino de Dios instaurado en la tierra nueva. Y vamos a conocer realmente el plan que Dios siempre ha tenido para su creación. El plan que Dios siempre ha tenido para nosotros como humanidad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que en la tierra nueva, que la Biblia dice en donde mora la justicia, cuál va a ser el sistema económico que va a haber ahí? ¿Cuál va a ser el sistema político que va a haber ahí? ¿Alguno por los que nos dividimos en estos tiempos y por los que peleamos? ¿O algo muy distinto? ¿Se ha dado cuenta usted que el ser humano utiliza sus recursos, el ser humano caído estoy hablando, su inteligencia, su fuerza, para beneficio propio? En cambio, Cristo vino y Él, que nos mostró la humanidad como siempre debió ser, el ser humano como siempre debió ser, usó todas sus facultades, su mente, su fuerza, para el servicio de los demás. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? ¿Hay ídolos en nuestro corazón? ¿Sabe qué? Una manera simple de poder entender esto es dónde nosotros ponemos nuestra confianza para el futuro, dónde ponemos nuestra confianza para nuestra vida, dónde buscamos seguridad y dónde buscamos el deleite para nuestra alma. Porque eso es un ídolo. Un ídolo es aquello que adoramos como Dios. La Biblia dice que Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra roca fuerte, Dios es nuestra torre. Utiliza esas imágenes que en el tiempo antiguo tenían que ver con la protección. Pero a la vez Dios es siempre el deleite de su pueblo. En Él se deleita su pueblo.
Si hay idolatría en nuestro corazón, si hay ídolos en nuestro corazón, tienen que ser quebrantados. Es el primer paso para la restauración. Es lo primero que Samuel les dijo. Quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Y sabe qué? Después vemos otro paso en la restauración. Hubo verdadero arrepentimiento. Porque usted puede romper los ídolos. Ellos podían romper las imágenes de Astarot, de los Baales, pero podía ser algo externo. Pero van más allá. Hubo arrepentimiento aquí. Era el Espíritu de Dios obrando arrepentimiento aquí. Y eso lo leemos nosotros. Leemos que el pueblo derramaron agua delante de Jehová, como simbolizando que sus almas se estaban derramando delante del Señor. Como simbolizando que ellos necesitaban un lavado, una purificación. Como simbolizando cuando derrama el agua esa vasija que queda vacía. Ellos quedaban vacíos. Ellos necesitaban ser llenados, pero por Dios mismo, hermano. Derramaron agua y ayunaron aquel día y oraron. Ellos comenzaron a orar, a orar. ¿Se da cuenta usted? Cuando el pueblo realmente reconoce que ha estado alejado del Señor y que sus corazones y sus almas y sus mentes han estado entregadas para adorar ídolos, y cuando reconocen eso y se quebrantan delante del Señor, cómo el alma busca al Señor en oración. ¿Sabe? Una vez escuché a un predicador, a Martin Lloyd Jones, y él decía, el hombre nunca es tan grande como cuando está de rodillas. No recuerdo si era la frase literal, exactamente las palabras, pero eso era la idea. Como cuando está orando. Nunca es tan fuerte ni tan grande como cuando está orando. Y en este momento el pueblo estaba derramando su alma delante del Señor. Lo simbolizaron en el agua, pero ese era un símbolo de algo más profundo. Ellos estaban buscando a Dios. Ellos sabían que su restauración solamente podía venir de Dios y de nadie más. Ayunaron, afligieron su alma, hermano. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros debiéramos hacer como congregaciones y partir nosotros como individuos, como hijos de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo? Tú entra a tu cuarto secreto. Entra y ora al Señor. Y el Señor te oirá en secreto y te recompensará el público. Cuando cuando nosotros somos movidos a orar, a buscar al Señor, es porque algo va a pasar. Usted busca en la Biblia y siempre ese es un patrón. Cuando el pueblo buscaba al Señor, cuando el Señor ponía en el alma de su pueblo buscarle, es porque el Señor iba a hacer algo. Y aquí el Señor iba a hacer algo grande. Algo grande. Pero puso a su pueblo a orar. Quebrantó a su pueblo. El pueblo ya no tenían excusa, hermano. Aquí no hay excusa. Cuando hay arrepentimiento genuino no hay excusa. Nosotros podemos excusar nuestros pecados y podemos excusar nuestras idolatrías hasta cierto momento. Pero cuando el Señor trae quebrantamiento real, ahí no hay excusa. Aquí no había excusa. Simplemente un pueblo quebrantado. Un pueblo humillado delante del Señor. Buscando al Señor. Pero hay algo que ocurre acá y que es muy interesante. Es muy revelador. ¿Se ha dado cuenta usted todos los obstáculos que el enemigo levanta cuando su pueblo realmente está buscando a Dios en oración? ¿Usted cree que fue casualidad que los filisteos llegaran justo? Fíjese lo que dice acá. Dice en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Una vez escuchaba a un predicador decir que cuando usted resuelve realmente buscar al Señor con todo su corazón, y cuando el alma responde a este llamado, porque es Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer en su búsqueda. Todo lo que sea espiritual proviene de Dios, no de nuestra fuerza. Pero cuando Dios lo pone realmente, el enemigo se va a levantar contra usted.
Él no quiere, si hay algo que el enemigo no quiere, es a su pueblo orando. Porque ahí el pueblo orando es el pueblo reconociendo su completa incapacidad y su total necesidad de Dios para hacer lo que sea, hermano. Para hacer lo que sea. El enemigo se levanta y de alguna u otra manera va a tratar de distraer y sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Pueden ser distracciones menores, puede ser incluso, y ojo con esto, me pasó una vez que estaba orando y me tocó recibir esa mirada, y no solo esa mirada, un reto. Me retaron, ¿cómo puedes estar orando? Tú tienes que estar haciendo cosas. Porque así piensa la gente que no tiene a Dios en el corazón. Todo lo toma en sus propias manos. En sus propias manos. Entonces para ellos, ver a un hijo de Dios orando es una pérdida de tiempo. Tú en vez de estar haciendo cosas, en vez de estar empleando tu fuerza, tu inteligencia en planificar y en ejecutar un plan, ¿estás ahí orando? Te hacen sentir estúpido, te hacen sentir ridículo. Hace algo. No pierdas el tiempo orando. Mire, yo estoy seguro que los filisteos, humanamente, ellos pensaron que este era un buen momento para atacar. Era un buen momento para atacar por varias razones. Primero, porque ellos vieron el trasfondo religioso. Israel se estaba reuniendo en torno a su Dios. Eso les podía dar unidad y fuerza, pero también era un tiempo en que Israel se había reunido a orar, no a planear una estrategia de ataque contra ellos. Ellos no estaban ahí con escudo y con espada. Ellos estaban desarmados. Y aún podía decir hasta físicamente debilitados porque ellos habían estado ayunando. No habían tomado alimento, no habían tomado agua, tal vez se sentían muy agotados. Y ahí llegan. Los filisteos humanamente pueden haber pensado esto, pero el que estaba detrás de ellos, que es el enemigo, Satanás, él conoce el poder de la oración. Él sabe que cuando el pueblo de Dios reconoce su incapacidad y busca a Dios es cuando Dios se manifiesta. Y él trató de interrumpir esto, y él trató de interrumpirlo a la fuerza. Y él va a querer hacerlo contigo también. Él va a querer hacerlo contigo y lo va a hacer de muchas maneras, hermano. Desde poner una serie de distracciones a tu alrededor. Y en este tiempo que nosotros vivimos, las distracciones abundan. Tú puedes tomar tu celular, tú puedes conectarte a tu televisor, a tu notebook y tienes un montón de entretención. Pero en la oración es cuando el pueblo de Dios busca al Señor, cuando el pueblo de Dios es fortalecido y cuando es preparado para ver a Dios moverse a su favor y ver grandes victorias. Porque fíjate lo que pasa acá. Fíjate cuál fue el momento exacto en que los filisteos llegaron. Dice, ellos estaban orando y Samuel sacrificó un cordero de leche en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová lo oyó. Es impresionante, hermano, cómo todo esto, la oración y el sacrificio apunta a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la oración no fue en el vacío. No hubo solamente oración. Hubo un sacrificio. Y no hubo solamente un sacrificio, hubo también oración. ¿Se da cuenta que estuvieron las dos cosas? Acuérdese usted lo que significaba un sacrificio. Significaba sacrificar una víctima y en el fondo era el pueblo diciendo, nosotros debiéramos ser esa víctima. Nosotros deberíamos morir esa muerte y murió un ser inocente porque ese corderito era inocente y fue sacrificado y el pueblo reconociendo nosotros debiéramos morir porque nosotros pecamos contra Dios. Y la ley del Señor dice claramente que la paga del pecado es muerte. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Y en ese momento preciso, cuando se estaba sacrificando ese holocausto, justo ahí llegan los filisteos. Justo ahí llegan. Justo llegan. Justo ahí. El pueblo unido en oración, ayunando, sacrificando el holocausto. Y en ese momento llegan los enemigos. ¿Y qué hizo el pueblo? Se asustaron. Obvio que se asustaron. Pero si este enemigo
Los filisteos ya habían tenido batallas contra Israel. Años antes había habido otro episodio donde los filisteos habían derrotado a Israel de una manera muy triste. Fue un tiempo muy triste en la historia de Israel, porque derrotaron a Israel, mataron a miles, quedaron en el campo de batalla heridos, muertos, y fue el momento en que los sacerdotes, hijos del sacerdote Elí, fueron asesinados, y cuando Elí escuchó que el arca del pacto se la habían llevado los filisteos, Elí cayó hacia atrás y murió desnucado. Este no era cualquier enemigo, eran los filisteos, eran un enemigo que había quedado en la memoria del pueblo como un pueblo que le había propinado pero derrotas terribles. Y volvían acá. Y ahora ellos no solamente volvían ese enemigo terrible, sino que ahora ellos estaban completamente desarmados. Humanamente, no tenían cómo hacerle frente, humanamente. Tenían sus espadas, no sé si las tendrían. ¿Tendrían sus escudos? No lo sé, tal vez sí. Pero estaban débiles físicamente. Habían tenido tiempo para planear una estrategia, para formar los batallones, no habían tenido tiempo de nada porque ellos estaban orando. Pero aquí viene esa palabra que yo he escuchado tantas veces, hermano. El pueblo de Dios es fuerte cuando está orando. El pueblo de Dios es fuerte cuando está reconociendo su debilidad. ¿No fue el Señor el que le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad? Y el apóstol Pablo, cuando recibió esa palabra, nos dijo, y yo me glorío en mis debilidades porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El pueblo en este momento era débil. Era débil. No tenían cómo ganar esa batalla, hermano. Humanamente no tenían cómo. Pero una cosa muy distinta es lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos. Y una muy distinta es cuando Dios es reconocido como la esperanza, la real esperanza, y cuando Dios toma el control a favor de su pueblo. Y fue lo que ocurrió en este momento. Dice en el versículo 10, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Jehová tronó y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién los venció? Bueno, un incrédulo leerá esto y dirá, bueno, lo venció Israel. Pero usted que es creyente, usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, sabe quién venció ese día. Dios venció. Dios le dio la victoria a su pueblo. ¿Quién le va a dar la victoria a su pueblo, a nosotros, en este tiempo tan difícil? ¿Sabe que en este tiempo he estado viendo algunos videos de un hermano que tiene un canal ahí y él pastorea una iglesia en España y él está contando lo que está pasando en Europa? Cómo se está levantando una persecución muy fuerte contra el pueblo de Dios por razones ideológicas. Y los cristianos y todos los que se paren y defiendan la fe cristiana, las verdades de la palabra de Dios, están siendo tachados de odio. Muchos pastores están siendo encarcelados solamente por defender, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Fuera con él, a la cárcel, o unas multas terribles. ¿Por qué? Porque están teniendo un discurso de odio. Se está levantando, son las pequeñas semillas de una persecución. Nosotros podemos ser testigos de una gran persecución. Yo vengo de años escuchando de esta advertencia, que se va a levantar una gran persecución contra el pueblo cristiano en Occidente. Y digo en Occidente porque hay otros países que están en persecución de ya mucho tiempo, hermano. Vi ese reporte que sale de la página Open Doors, Puertas Abiertas, de los 50 principales países donde los cristianos son perseguidos. Hay países donde la persecución es una realidad desde hace muchos años atrás. Donde simplemente por ser cristiano usted arriesga desde cárcel hasta la muerte. Eso está de años en muchos países. Pero nosotros no lo hemos visto, al menos en lo que conocemos como Occidente, pero ya están las primeras manifestaciones de eso.
¿Usted cree que eso lo podemos nosotros sortear en nuestras propias fuerzas? ¿Usted se alcanza a dar cuenta que esa es una batalla espiritual y que solamente Dios nos puede dar la victoria? ¿O cree que nosotros podemos desarrollar métodos y estrategias para hacerle frente a eso? No, hermano, no se engañe, sino no es nuestra fuerza. Pero nosotros, si reconocemos que Dios es el que a lo largo de la historia le ha dado la victoria a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si Dios es el que ha sostenido su iglesia a través de la historia, después que el Señor ascendió y entramos a los últimos tiempos, cuando se levantaron esas persecuciones terribles contra la iglesia, que no era solamente para callarlo, era para erradicarlo de la faz de la tierra, para borrar el nombre de Cristo y de sus seguidores de la faz de la tierra, y mataban a un cristiano y resulta que separaban 10 después. Es Dios el que dio la victoria a su pueblo. Es Dios. Siempre y a lo largo de la historia es Dios. Y en este tiempo que se está levantando unas profundas tinieblas. Yo hace poco escuchaba a un predicador y él decía, oye, si nosotros ya no estamos en el tiempo del relativismo moral, ya no estamos, pasamos esa etapa ya. ¿No es que se habla mucho que estamos en el postmodernismo? Cada cual tiene su propia verdad. Mi verdad y tú tienes tu verdad y tenemos que tolerarnos. Y él decía, no, si ya estamos más allá. Ya estamos en la etapa en que derechamente a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Estamos en una etapa en que la humanidad rechazó los valores y levantó antivalores en ese nivel. A lo malo se le dice bueno. Es una cultura que está exaltando a la muerte. Es una cultura que está exaltando el individualismo, pero ya a un nivel idolátrico. Ahora las personas ya no se quedan contentas con aceptar la verdad del creador de cómo te hizo. ¿Sabe que hace poco veía, ya están apareciendo personas que son interespecies? Que ya ni siquiera reconocen ser un ser humano, porque ellos se sienten de otra especie y comienzan a operarse. ¿Por qué? Porque quieren ser de otra especie. Y ahora yo le pregunto, ¿no es eso elevar el individualismo ya a nivel idolátrico y rechazar completamente al creador? No estoy contento con que me haya hecho un ser humano. Los límites ya se rompieron, hermano. Estamos en una época de gran oscuridad y de desierto espiritual. Solamente Dios nos puede dar la victoria. Solamente Dios nos puede dar, como se la dio a Israel en este episodio que estamos leyendo acá. Dios le dio la victoria. ¿Y qué hicieron después? Cuando Dios les dio la victoria, ellos reconocieron y levantaron. Dice, Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Un testimonio, un memorial y un profundo reconocimiento de que esa victoria se las había dado el Señor. No ellos, el Señor les dio la victoria. Y eso quedó como testimonio de que así era, para que ellos al verlo se recordaran que Dios les había dado la victoria. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes testimonios que contar de la fidelidad de Dios, de cómo Dios te ha dado la victoria en tu vida? De cómo en distintas áreas de tu vida tú llegaste a un final. Tus capacidades, tus recursos, ya no tenías cómo hacerle frente y Dios te dio la victoria. Es bueno levantar estos memoriales, hermano. Son testimonios para nosotros, para recordar lo que somos y lo que Dios es y lo que Él puede hacer a favor nuestro. Y a la vez son testimonios también para los que nos están viendo. Y nosotros podemos con poder testificar de eso. De que Dios nunca abandonó a su pueblo. De que Él se movió a favor de su pueblo y le dio la victoria. Y sabes, para finalizar, para ir finalizando porque el tiempo se me está yendo, yo quiero decirte que yo veo aquí cómo esto apunta a la obra de nuestro Señor Jesucristo, de mi amado Señor Jesucristo. Porque si hay un testimonio público de que Dios se mueve a favor de su pueblo, de que Dios vino en su ayuda y ganó una batalla
contra sus enemigos de una vez y para siempre, yo veo el testimonio en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque desde los principios de los tiempos, después de la caída, esta humanidad rebelde, y ojo, que yo me incluyo, no estoy hablando aquí de manera farisaica, humanidad rebelde, siempre hemos acusado al Señor de que Dios nos abandonó. Y vemos todas las consecuencias de nuestros pecados, todo lo que viene por el pecado, enfermedad, muerte, pestilencias, guerras, violencia, y miramos hacia el cielo y decimos, Dios nos abandonó. Y pensaba cuando leía esto, me acordaba de los deístas. ¿Ha escuchado usted el deísmo? Los deístas que dicen que sí, reconocen que hay un Dios, pero lo comparan como a un relojero, que Dios es como un relojero, armó el reloj, le dio cuerda y lo dejó funcionando solo. Y si usted piensa, esa es una manera muy sofisticada y sutil de acusar a Dios de haber abandonado al mundo, haberlo dejado a su suerte. Esa acusación es la misma de siempre. Y yo pensaba, ¿Dios abandonó a su pueblo? No, no lo abandonó. Dios no había prometido, desde la caída misma, que iba a enviar un libertador, un adalid, como dicen los teólogos antiguos, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que él mismo iba a ser herido en su calcañar. Dios no lo había prometido. En el fondo, Dios había prometido un Salvador desde el principio de los tiempos. Y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo quedó el testimonio público en la historia humana de que Dios cumple sus promesas, y quedó ese testimonio ahí de que Dios vino y le dio la victoria a su pueblo de una vez y para siempre, porque Dios, en la persona de mi Señor Jesucristo, de su Hijo, Él estaba peleando por su pueblo la batalla que su pueblo nunca iba a poder pelear. Él no estaba peleando contra los filisteos en la cruz. Ni siquiera estaba peleando contra el imperio romano, que era el imperio dominante en sus días. Él estaba peleando contra el real enemigo y lo estaba destruyendo ahí, al pecado y a la muerte. Pero no de la manera tradicional. El Señor no fue con una espada para pelear contra ellos. No tomó un cañón y les disparó un cañonazo. El Señor se entregó a la muerte. Él había dicho, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Él sufrió la muerte que su pueblo, que tú y yo teníamos que sufrir por nuestros pecados. Él la sufrió, no teniendo que hacerlo. Tal como ese corderito que fue sacrificado aquí inocente por el pueblo, el Señor Jesucristo fue ese cordero que se entregó a la muerte. Siendo inocente, Él murió por nosotros. Siendo inocente, Él derramó su sangre por nosotros. ¿Alguien puede acusar a Dios que Dios abandonó a su pueblo después de ver la cruz? ¿Sabe qué? Aún se han atrevido algunos a levantarse y decir, a negar incluso que Jesús fuese un personaje histórico. No, si dicen que no fue un personaje histórico, entonces están diciendo que fue un mito inventado. Qué potente mito entonces que partió la historia en dos. Porque yo de chico, cuando iba a la escuela, me decían antes de Cristo y después de Cristo. Quedó como testimonio de que Dios no abandonó a su mundo, no abandonó a la humanidad y no abandonó a su pueblo. Él vino, Él murió, pero no solo murió, Él resucitó. Y quedó una tumba vacía como testimonio de que la muerte había tenido poder sobre toda la humanidad, pero no sobre nuestro Señor Jesucristo. No lo pudo retener, no tenía cómo retenerlo. Y Él se levantó y Él ascendió a los cielos. Y ahora está a la diestra de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y se sigue desarrollando esta historia. Acuérdese que todos los enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Y Él volverá. La gloriosa segunda venida, Él volverá ya no en la debilidad, sino como Él es, desde la eternidad, glorioso, omnipotente, majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe qué, hermano? Usted no tenga vergüenza de predicar a nuestro Señor Jesucristo. No tenga vergüenza. Es un testimonio, es nuestro testimonio, es el ebenecer de Jehová en la historia.
que Dios no nos abandonó, que Dios ganó esa batalla por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Israel de Dios, el verdadero Hijo de Dios, ganó esa batalla por ti y por mí. Y tiene poder. Aún hasta el día de hoy, tiene poder para salvar. Aún hasta el día de hoy. Si las cosas se pusieran más difíciles, si se pusieran más difíciles de ahora en adelante, tú no tengas temor, porque Ebenezer está en la historia y tiene poder para sostener a su pueblo aún en las circunstancias más difíciles. Si te toca sufrir, recuerda que mi Señor Jesucristo sufrió lo indecible por ti y por mí. Él sufrió. Y eso te recuerda que el sufrimiento no es eterno. Nosotros estamos sufriendo en esta vida. Esta es una vida difícil, es una vida de aflicciones. Pero Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Si algunas veces nos quieren callar, si algunas veces a la fuerza nos quieren callar y que no prediquemos más el Evangelio porque hasta decir pecado va a ser ofensivo, tú habla. Él prometió hablar a través de nosotros. No tengas miedo de qué vas a decir, pero tú da testimonio. Demos testimonio. Nuestras vidas están en las manos de Él. Por toda la eternidad. La cruz de Cristo tiene poder, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Él está vivo. Y vive para siempre para interceder por su pueblo. Yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor por haber podido compartir esta palabra contigo. Se me pasó un poco la hora, pero yo quiero cerrar, para cerrar acá, con una meditación acerca de esta palabra y de ahí vamos a orar. El Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo, hermana. Sea lo que estás pasando, el Señor está contigo. Tu vida está segura. Acuérdate, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Acuérdate de eso. Y llénate de fuerza para enfrentar lo que sea que venga. Hasta aquí nos ayudó Jehová. La expresión hasta aquí se asemeja a una mano que señala el pasado. Transcurrieron 20 o 60 años, sin embargo, hasta aquí nos ayudó Jehová. A través de la pobreza, la riqueza, la enfermedad y la salud, en la patria o en el extranjero, en la tierra, en el mar, en honra y en deshonra, en perplejidad, en gozo, en aflicción, en triunfo, en oración y en tentación, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos place mirar una extensa avenida de árboles. Es agradable contemplar de un extremo a otro la extensa perspectiva, parecida a un templo verde con sus pilares de ramas y sus arcos de hojas. Es igualmente agradable contemplar la larga avenida de tus años junto a las verdes ramas de misericordia que están arriba y mirar los sólidos pilares de bondad y fidelidad que sostienen tus alegrías. ¿No hay en las lejanas ramas ningún pájaro que cante? Pero esta expresión apunta también hacia adelante. Cuando un hombre levanta cierta señal y escribe en ella hasta aquí, indica que aún no llegó al fin y que por lo tanto tiene todavía que recorrer cierta distancia. Más pruebas, más alegrías, más tentaciones, más triunfos, más oraciones, más respuestas, más fatigas, más fuerzas, más luchas, más victorias. Después vienen las enfermedades, los achaques y la muerte. ¿Y con esto se termina todo? No. Hay más aún, el despertar a la semejanza de Jesús, los tronos, las arpas, los cantos, los salmos, los vestidos blancos, el rostro de Jesús, la compañía de los santos, la gloria de Dios, la plenitud de la eternidad y la inmensidad de la gloria. Anímate, creyente, y con agradecida confianza levanta tu Ebenezer, pues el que te ayudó hasta aquí, te ayudará hasta el fin de la jornada. Cuán maravilloso es el panorama que la expresión hasta aquí presenta a nuestros ojos, cuando la consideramos a la luz del cielo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra, porque nos recuerda, Señor, que tú eres todo para nosotros, que tú eres nuestra victoria,
que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro todo, que tú sostienes nuestra vida, que tú nos has dado la vida, que tú has sostenido nuestra vida, nos has dado todas aquellas cosas que hemos necesitado, Señor. Y tú nos has sacado de la muerte a la vida, nos reviviste, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que tú has prometido, Señor, sostenernos hasta el fin para que alguna vez podamos ver tu gloria, Señor. Esa es nuestra esperanza. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, para que vean mi gloria que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. Él oró por nosotros y oramos nosotros también, Señor, para poder ver su gloria. Y para que en este mundo que estamos de tantas dificultades tú nos des victoria, Señor. Queremos ser un pueblo victorioso, como vimos que fue Israel aquí. Un pueblo que se quebrantó por su pecado, Señor, que se volvió de los ídolos a Dios, que sacrificó ese corderito, Señor, reconociendo que ellos eran los que tenían que morir esa muerte, pero que vieron tu gloria, Señor. Cuando tú le diste una gran victoria sobre un enemigo poderoso, sobre un enemigo fiero que se levantó, tú les diste la victoria. Así como nos diste la victoria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, en nuestra victoria, Señor. Tú nos diste la victoria, no teníamos cómo ganarla. Amado Dios, íbamos camino al infierno, pero ahora vamos camino al cielo gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Llénanos de fuerza, llénanos de valentía, Señor. Llénanos de gracia del cielo. Úngenos, Padre, para que seamos predicadores del Evangelio, Señor. Para que nos refugiemos en tus manos. Para que nos refugiemos en tus palabras, en tus promesas, Padre Celestial. Yo te ruego bendición, que tú bendigas a cada uno de nosotros, que nos hemos reunido en torno a tu palabra, Señor. Todos la hemos escuchado, hemos leído, hemos sido testigos, Señor, de tu poder y de tu amor a favor de tu pueblo. Bendícenos, bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los que vaya a escuchar este mensaje. Bendícelo, Señor, bendícelo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que nos aferremos a ti con toda nuestra alma y que los que no creen en ti, que vengan a la fe, Señor, que vengan, que reconozcan sus pecados, Señor, y que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero, que debe ser adorado, honrado, temido, porque tú eres Dios en la tierra, así como en el cielo. Gloria a Dios para siempre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias y te adoro y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.